paso, ya, compartir, ahí está. Entonces acá la tengo que abrir completa para que presentación. Presentación. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a volver al inicio, ¿cierto? Y dijimos que hablamos del significado de la palabra madurez. Ahí está, ¿cierto? Que significaba acabado, completo, perfecto. Y dijimos que perfecto no era sinónimo de no errar, sino que era perfecto, era maduro. ¿Ya? También hablamos. Ya, aún hay micrófonos encendidos, mis amados hermanos, por favor. Ya. Ahora sí. Hablamos del cristiano, las características del cristiano maduro, ya, que no se turba y no se deja llevar por enseñanzas, por cualquier enseñanza que escuche por ahí, sino que todo tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. Dijimos entonces, la pregunta que nos vamos a hacer hoy es, si alguno de ustedes quiere madurar o quiere ser perfecto, se hará la pregunta, quiero madurar, ¿qué debo hacer? Quizá alguno se está preguntando, si yo quiero madurar, quiero crecer, quiero avanzar, quiero conocer más al Señor, ¿qué debo hacer? Uno de los conceptos que está en la palabra del Señor, mis amados hermanos, es que la Biblia se traduce por la Biblia. En Corintios, la Biblia también nos habla y que dice que tenemos que aprender a pensar no más allá de lo que está escrito. Me explico. A veces tenemos interpretaciones de la Biblia que son humanas, son ideas nuestras, no, de nadie más. Son ideas nuestras. Entonces, para que haya una buena interpretación de las Escrituras, lo que realmente quiso decir el Señor a través de los escritores, es bueno tener este concepto espiritual afirmado. La Biblia se traduce por la Biblia. Es decir, todas las respuestas que nosotros tengamos a nuestras preguntas tienen que estar basadas en las Escrituras. ¿De acuerdo? Ese es un principio básico de interpretación de la palabra del Señor. Entonces, si yo me hago esta pregunta, ¿quiero madurar? ¿O qué debo hacer para madurar? La respuesta no la debo buscar en cualquier parte, sino, con esto no estoy diciendo que usted no lea un libro, pero todo tiene que estar basado en la Biblia, en la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, este es un concepto básico que vamos a manejar respecto a respondernos la pregunta, ¿qué debo hacer para madurar? Y el otro día mostramos esta misma diapositiva que de alguna manera nos decía o nos indicaba que lo importante es que nosotros tomemos una decisión. Nosotros debemos tomar una decisión. Si el otro día alguien leyó por ahí, en 1 Corintios 13:11, no sé si alguien lo puede repetir, por favor. Alguien que tenga la Biblia ahí a mano,
en 1 Corintios 13, 11. Amén, pastor. Amén. ¿Ya? 1 Corintios 13, 11, ahí habla de las preeminencias del amor. Y termina Pablo su carta expresando lo que vamos a leer en este versículo. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor Basurto, lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Hay dos palabras clave ahí de acuerdo a la enseñanza que estamos compartiendo respecto a la madurez. Niño, en la Biblia ya dijimos que significa inmaduro, imperfecto, carnal, ¿ya? Entonces, Pablo hace una reflexión y dice, cuando yo era niño hacía esto como niño, esto, juzgaba, pensaba, hablaba, hacía todo como niño, como una persona que da sus primeros pasos. Pero dice, dice textualmente, más cuando ya fui hombre, dejé, mire la palabra, esa palabra, dejé, esa es la palabra clave que vamos a basar nuestra decisión. Dejé lo que era de niño. No es que la madurez vino a Pablo como una varita mágica, y porque llevaba muchos años en la iglesia, era abuelito, ya él se puso maduro, no, sino que él tomó una decisión. Él dice, dejé esta inmadurez, dejé esta imperfección, este pensamiento, es decir, tomé una decisión, podríamos traducirlo de esa manera, ya, porque él dice, dejé lo que era de niño. Ahora, si usted me fuerza un poquitito, naturalmente, Cristo le dio esa capacidad, como se la da a todos nosotros, pero como en el huerto de Edén, ¿ya? Como siempre se enfrenta uno a esa decisión de tomarlo o dejarlo, bueno, por eso hoy día tenemos, a ver, ¿cuántos hermanos hay conectados? Mi hermana Ivonne, por favor, usted que me ayuda. El hermano Patricio tiene el conteo. ¿Ya? 74 veo yo acá. Ya, 81. 81. Mire, ¿podrían haber más? Por supuesto que podrían haber más. A mí no me preocupa los que están conectados, porque se supone que los que están conectados quieren crecer, quieren avanzar, quieren madurar, quieren conocer al Señor un poco más, sea la clase que sea. Me preocupan las personas que no se conectan. ¿Por qué? Porque sin juzgar en el sentido de condenar, pero sí de discernir, juzgar en el sentido de discernir. ¿Quién está diciendo esto? Me está diciendo, dando una lectura, que quizá hay interés en otras cosas. Ahora, ¿Dios los va a condenar a esas personas que tienen interés en otras cosas? A mi juicio yo creo que no va a condenar a esas personas. Pero tomaron una decisión que va a traer su consecuencia. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Va a traer su consecuencia. Después, más tarde, no podrían decir, ¿sabe que yo llevo tantos años en el Evangelio y aún tengo carnalidades, que aún me enojo, aún tengo cosas que dejan mucho que desear? Claro, porque Dios, a través de su palabra, pone personas para dar la salida a las situaciones difíciles en la vida. Y dijimos en un principio que una de las cosas más difíciles en la iglesia de abordar es la inmadurez dentro de la congregación. Créanmelo, hermano, que es así. Podemos cantar lindo. Mire, yo no dudo de que en la iglesia es que la presencia de Dios se mueve de un lado a otro. Cantamos precioso. Podemos orar precioso. Podemos tener cultos maravillosos. Pero eso
no habla de una congregación o de hermanos maduros. Yo quiero que esto, hermano, quede bien claro y que nadie después me diga, pero pastor, si en mi iglesia se mueve la presencia de Dios. Sí, en Corinto también se movía la presencia de Dios, y no solo eso, habían dones espirituales de milagro, de sanidades, etcétera, etcétera. Pero Pablo le dice, vosotros aún sois carnales, aún son inmaduros, porque la madurez no se mide, recuerda el concepto, la Biblia se interpreta por la Biblia, la madurez no se mide por los dones que tiene un cristiano, una persona, un discípulo, un hermano. No, no, no. Una persona puede tener dones y aún así puede ser inmaduro. No estoy diciendo que el tener dones es inmaduro. Aún puede, por eso que se dan estas anomalías dentro de la iglesia, amados hermanos y hermanas que me están escuchando, que muchas veces tenemos dones espirituales que los vamos a estudiar más adelante, vamos a estudiar los frutos, vamos a estudiar los dones, pero no los sabemos usar. Y queda la embarrada, queda la escoba, hay división, hay problemas, que uno es más espiritual, no, hermano, yo soy más espiritual, no, que tú, no. Y hay esta ensalada dentro de la iglesia muchas veces de discutir quién es más espiritual o de dar a conocer a la congregación, a los pastores, a las demás personas, con cosas mías, humanas, de que yo soy espiritual. Pero ¿dónde y a quién tengo que demostrar yo mi espiritualidad? ¿A quién? ¿A quién yo le demuestro mi espiritualidad? A Dios. Todos nosotros estamos creados, estamos hechos para la gloria de Dios. Por lo tanto, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para el Señor. Entonces, la vida de iglesia es así. Pero también puedo dar otro ejemplo de carnalidad, de humanidad, de religiosidad, de niñería, de inmadurez, de imperfección, etcétera. Hay hermanos que predicamos, los que cantamos en la iglesia, muchas veces sentimos la presencia de Dios y está bien, sigámoslo haciendo. Pero ¿cómo está nuestro hogar? En nuestro hogar, ¿me comporto igual que en la iglesia? Y ahí es donde empezamos. En mi trabajo, ¿me comporto igual que en la iglesia? Y muchas veces, si yo soy honesto, tengo que entender, mirarme a mí mismo, que el Espíritu Santo está gobernando esta clase y nos está diciendo que nos falta madurez, que la madurez no está porque yo voy 2, 3, 4, 5 días a la iglesia. Y no estoy diciendo que la madurez está en no ir a la iglesia tampoco. Lo que estoy diciendo es que la madurez se mide, tiene otros parámetros de medida, otros parámetros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo alcanzo madurez? Primero, lo primero que vamos a decir, y por eso me extendí un poquitito en este punto, es que yo tome una decisión. Entonces tengo que ser sincero y decir, ¿me falta madurez? ¿Me falta madurar en mi familia, con mis hijos, en la iglesia, en el trabajo pastoral? ¿Cuántas veces cuando yo no me gustan cosas en la iglesia, me amurro, fácilmente me enojo, no confío? Eso es una antítesis de la fe, porque la fe es confiar en Dios. Pero muchas veces cuando no se hacen las cosas, estoy hablando donde sea, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, muchas veces de los que estamos acá de este grupito pequeño de 80 personas, muchas veces cuando las cosas no se hacen como a mí me gusta, mi reacción es enojarme. Y enojarme es tan natural, ¿cierto?
porque todos nos enojamos, pero cuando el enojo pasa a ser una habitud en mi vida, algo habitual, algo que no lo puedo controlar a veces, es un problema de inmadurez. Porque está hablando, amados hermanos y hermanas, que yo no tengo gobierno sobre mi vida. Hay un fruto que me voy a adelantar 25 clases adelante, que se llama, después de la mansedumbre viene templanza. Esa templanza significa dominio propio, y eso muchas veces no lo tenemos. Entonces, volviendo al punto, lo primero que yo tengo que, para seguir en esta clase, porque si usted no quiere cambiar, si usted no quiere tomar una decisión, quizá va a tener la información de la palabra, pero realmente Dios no va a poder operar un cambio en su vida, porque Dios trabaja con nuestra voluntad, ¿ya? Entonces lo primero que usted tiene que hacer es tomar una decisión, tomar un camino. Aquí en la figura que yo puse aquí es que hay dos caminos. O me quedo tal como estoy y sigo con mis niñerías, sigo con mi imperfección, mi inmadurez, o tomo el camino de la madurez y empiezo a crecer ya como un cristiano maduro, sólido, que no me tienen que estar yendo a visitar para que yo vaya a la iglesia, ni rogar para que yo vaya a la iglesia, para que yo sirva a Cristo, para que yo haga lo que tengo que hacer, para lo cual Dios me llamó. A mí no me llamó el pastor, ni no me llamó un obispo, a mí me llamó el Señor, y me imagino que a usted también tuvo una experiencia con Dios, por lo tanto usted se debe al Señor. Eso es lo que estoy diciendo. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero se trunca ese propósito cuando aparece entre medio lo humano, lo carnal, lo de niño, la pataleta, el enojo, y muchas cosas que hay. Yo estoy nombrando uno, pero hay muchas otras cosas que manifiestan nuestra inmadurez. Muchas veces, ¿cuántas veces usted ha escuchado a hermanos? A mí me llega a dar miedo que un hermano me diga esto: pastor, a mí me gustan las cosas derechitas. Sí, a mí también me gustan las cosas derechitas, pero cuando le dicen a él las cosas derechitas, a él le gusta decir las cosas derechitas, pero no le gusta que le digan las cosas derechitas. Entonces, esto es recíproco. Yo tengo que decir las cosas derechitas, pero también tengo que soportar que a mí me digan las cosas derechitas, o que me digan los errores que las personas ven en mí, y no me tengo que enojar. Entonces, hay muchas carnalidades que están dentro del ámbito eclesiástico, dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de nuestro núcleo cotidiano. ¿Ya? Entonces, lo primero, una decisión. ¿Ya? Si alguien tiene Juan 1:14, porque aquí ya vamos a empezar como el primer paso para la madurez. Quizás esto es algo muy básico, pero que estoy seguro que muchos lo hemos pasado por alto. ¿Alguien lo tiene, Juan? El Evangelio de Juan 1, del 1 al 14. Pero solamente vamos a leer el versículo 1, ¿ya? Porque habla todo de lo mismo. Amén. ¿Alguien? Ya, bendiciones. En el verbo era el... Y En el el verbo principio, era con Dios, y el verbo era Dios. leámoslo de nuevo para que se entienda mejor, mi hermano. Amén. Lleva por título el verbo hecho carne. Ya, el título, después vamos a hablar algo del título, ¿ya? Amén. Dice el En verso el 1 solamente. Ya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Amén. Bueno, como esta es una clase de aprendizaje, yo me doy la licencia para compartir otras cosas que están al margen de la misma enseñanza. ¿Por qué no son importantes los títulos en la Biblia, en un estudio?
¿ya? Porque los títulos no son inspirados por Dios. Los títulos los pusieron los exégetas que crearon el canon bíblico para que nosotros nos orientemos de lo que estamos leyendo, ¿ya? Por eso que ajustémonos solamente a la Biblia. No estoy diciendo que nunca más usted lea los títulos y que ahora la gente va a decir el pastor Basulto no acepta los títulos de la Biblia. No, lo que estoy enseñando solamente es que los títulos que aparecen en algunas Biblias no son inspiración de Dios. Los títulos que aparecen en todos los, en cada ciertos versículos es para que nosotros nos orientemos en la palabra de Dios de lo que estamos leyendo. Pero lo importante, lo inspirado ahí es el versículo. Y el versículo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo, perdón, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, la pregunta de cajón es, ¿quién era el verbo o qué es el verbo? En la Biblia, el verbo es una referencia a Jesús, que se traduce, aquí me tapa espera un segundito, me tapa un poquito ¿dónde está la cosa esta? Aquí está. Se traduce de la palabra griega logos, que es palabra. El verbo es la expresión y explicación de Dios y se considera la segunda persona de la Santísima Trinidad. Algunos, ¿qué es el verbo? Es la palabra eterna de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, si seguimos esta lógica, mi hermana que leyó, podría hacer el ejercicio, en vez de ahí la palabra verbo, usar palabra, ¿ya? En vez de la palabra verbo, sustitúyala por palabra, ¿ya? Lea el mismo versículo y le pone palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Se entiende un poquitito mejor lo que está diciendo ahí la palabra? ¿Se entendió? Bien, 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 bien. Amén, amén. Entonces ahora, sustituyámoslo con la palabra Jesús, mi hermana. Porque eso está en el verso 14, ¿ya? El verso 1, entonces, en vez de palabra, diga Jesús. Versículo 14. No, el verso 1, lo mismo que hizo la palabra, pero con Jesús. Amén. Amén. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Ya. ¿Se entendió mejor ahora la traducción? Ahora lea el verbo 14 con la misma ejemplo que dimos recién, mi hermana. El verso 14. Amén. Y aquel Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ya, y ahora cámbiala por palabra, y aquel o aquella palabra, y aquella palabra, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se fija que ahí se entiende un poquitito mejor que, ¿cierto? ¿Cómo alcanzamos la madurez nosotros? ¿Cómo alcanzamos la madurez? Lo vamos a ver después con ejemplo. Yo estoy explicándole y estoy paso a paso dando a entender cómo alcanzamos
La madurez, ¿cómo alcanzamos la estatura de Cristo? ¿Dónde aparece esto? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 1 al 18. ¿Qué significa? Que Jesús era un ser divino, semejante a Dios. ¿Qué se dice de él? Que por medio de él se hizo todo, y sin él no se habría hecho nada en cuanto de todo lo que se ha hecho. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a encontrar con una parábola. Entonces, ¿cómo nosotros alcanzamos la madurez? ¿Cómo nosotros alcanzamos la estatura de Cristo? Por la palabra. La palabra. Escúchenme bien, y yo quiero, hermano, que me entienda esta parte, porque a veces yo no me expreso bien, o soy mal entendido. No estoy diciendo que la música es mala. ¿Cómo va a ser mala si Dios dice que tenemos, la misma palabra dice que nosotros tenemos que cantar y adorar y bendecir? Pero la música, ¿cierto?, lleva en medio palabra. ¿Qué nos hace crecer? ¿La música o la palabra, el contenido que lleva la música? Es la palabra de Dios. Y por ejemplo, ¿por qué dice en Santiago que nosotros nos debemos expresar con cántico, con alabanza, con la palabra de Dios? Debemos expresar cánticos con salmos, porque el salmo es palabra de Dios y eso edifica. Lo que nos edifica a nosotros, lo que nos hace salir de la niñería, madurar, salir del capullo, empezar a ver más allá de lo que vemos normalmente, es la palabra. ¿Ya? No es, hermano, otras cosas. El crecimiento viene al cristiano sí o sí por la palabra. No hay otro medio. No hay otra, digamos, algo que Cristo haya dejado para que nosotros crezcamos. El vínculo entre Dios y los hombres es Cristo, es la palabra misma. Entonces, la palabra es la que nos hace hacer crecer. Si una persona, voy a dar un ejemplo, una persona va a la iglesia todos los días y le entra por aquí, por un oído, y le sale por el otro oído la palabra y no la almacena ni hace por obra en su corazón, esa persona se constituye en un religioso, se constituye en un habitual, ¿no?, en un habitúe, en un hábito de ir a la iglesia y volver, como ir al trabajo y volver. Pero eso de estar en la iglesia y no almacenar la palabra, es lo mismo que aquí. Sé que hay alguien que está por cumplir, ¿ya? Está oyendo por cumplir porque el pastor le dijo, el hermano, para que no lo acusen, para que seguir siendo líder, etcétera, y no almacena la palabra, va a tener información, va a haber participado, lo anotan ahí en una lista de que participó en la clase tal o cual que se dio tal y tal cual día. Pero la pregunta es, ¿va a crecer esa persona? No, porque lo que lo hace crecer es precisamente la palabra de Dios. Es algo tan básico, hermano, pero que muchas veces nos olvidamos, y una de las cosas que nos juega en contra es la religiosidad. Porque yo creo que lo máximo para mí es ir a la iglesia, y eso es todo. Yo fui a la iglesia, cumplí, Señor, estoy listo. Di una ofrenda, con mayor razón. Di los diezmos, estoy listo. No, mi hermano. Eso no es madurez. Eso no es madurez. Esa es parte, es un camino a la madurez. Pero eso no lo va a hacer a usted maduro, ¿ya? Entonces, aquí nos encontramos con otro problema. Si la palabra nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace avanzar, nos abre la panorámica, ¿por qué no todos crecemos igual?
¿por qué toda la gente en la iglesia no crece? Todos no nos parecemos a Cristo igual. Me hago yo esa pregunta. No sé si alguien, para partir con esta segunda parte, que ya la segunda parte de la segunda parte, tendrá una pregunta. No sé si será la misma pregunta que yo, porque yo soy un preguntón de la Biblia. ¿Por qué en la iglesia algunos crecen y otros no, si todos recibimos la misma palabra? Porque no todos damos la misma cantidad de frutos. Ya, bien. Porque no preguntan. ¿Por qué? Porque no preguntan. Porque no preguntan. Buena respuesta. Aquí vamos a ver por qué no crecemos, hermano. Y aquí nos vamos a encontrar con un cuadro que está dentro de la iglesia. Por el corazón que tenemos. De eso precisamente habla la parábola del sembrador. Y quizá hay un problema en nuestro corazón y tenemos que repararlo. ¿Por qué no estamos dando todos los frutos que el Señor quisiera que demos? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta para partir con esta segunda parte que es súper importante, hermano? Y el tiempo avanza, pero como... ¿Alguna preguntita? Por mientras, para que vamos paso a paso y después no... ¿Alguien se quedó colgado en algo? ¿Alguien no entendió algo respecto a este tema? La hermana Marcia Vázquez tiene la mano levantada. No sé si la pasó a llevar o quiere preguntar algo. Ya, bien. Esperamos la pregunta. No, hermana Marcia, ya. Avanzamos nomás entonces. La parábola del sembrador, yo la voy a leer, ¿cierto? Es larga porque primero habla en sentido figurado y después habla también de la interpretación de la parábola, ¿ya? Pero yo voy a leer la primera parte. Dice en el nombre del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Pero parte en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Termina la parábola o el Señor de hablar esta enseñanza diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces lo que vamos a comenzar diciendo primero, en primer lugar, dando a entender qué es lo que es parábola. ¿Por qué Cristo habló en parábola y después dice, a estas personas les hablamos en parábola para que no entiendan? ¿Escuchó bien? Usted quizá entiende la parábola porque usted es una persona de fe, pero se dio esta parábola, que Cristo habló por parábola a los fariseos para que no entendieran, porque a ellos no les era revelada la palabra, porque no creían. Entonces las parábolas son reveladas a las personas que creen. Las parábolas de la Biblia son relatos cortos que enseñan una verdad espiritual, moral o religiosa. Jesús de Nazaret las usaba para revelar la verdad a los que querían conocerla. O sea, usted está en ese casillero. ¿Ya estamos bien? Estamos avanzando. Porque usted ya tiene interés y muestra credulidad, fe. Características de las parábolas son breves,
narraciones, son historias atractivas, son con pocos detalles, están repletas de significado espiritual, utilizan elementos de la vida cotidiana, son fáciles de comprender. Vuelvo a repetir, ¿para quién es fácil de comprender la parábola? Para usted, mi hermano, porque usted cree. ¿Entiende? Entonces, dele gracias al Señor, que esa es una evidencia, el entender la palabra es una evidencia de que usted no tiene un corazón duro, de que usted tiene un corazón de fe. Cuando usted, ¿cierto?, no entiende esto, no entiende esto, no entiende esto, puede haber también un problema de credulidad, que me imagino que no es el suyo en esta hora. Vamos avanzando. El propósito de las parábolas, ¿cuál era? En este contexto, no en otro, en este contexto, es abrir el entendimiento a aquellos dispuestos a ser enseñados. ¿Cuántos de los de aquí, envíen un dedito para arriba, están dispuestos a ser enseñados? Que sean profesores, aunque sean hermanos, aunque sean predicadores, pastores, obispos, todos debemos ser enseñados por el Espíritu Santo. Nadie puede decir, yo me las sé todas y no, ya no tengo nada que aprender. Todo lo contrario. Manifiesta que somos personas con entendimiento, ¿ya? Cuando somos dados, cuando estamos dispuestos a ser enseñados. Entonces, en este contexto es abrir el entendimiento a aquellos que están dispuestos a ser enseñados y hacer más difícil y oscuro a los que persisten en su ignorancia. En este caso eran los fariseos, ¿ya? A su vez, en esta parábola en particular, es mostrar las distintas, como decía un hermano o hermana por ahí, actitudes del corazón. O sea, ¿qué es lo que va a mostrar esta parábola? La actitud del corazón humano para recibir la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a traducir ahí? Palabra. Los hermanos que ya aprendimos hace un par de minutos, ¿qué podríamos decir? Con sus respectivas consecuencias. ¿Qué podríamos decir? Una persona que no recibe la palabra, ¿no está recibiendo a quién? A Jesús. Usted lo ha dicho. Por eso, hermano, que es preocupante, por decirlo menos, que hay personas que no quieren estudiar. Porque en el fondo no le están diciendo que no al pastor. No le están diciendo que no al hermano, a la misión. Le están diciendo que no a Jesús. a Jesús. No a Jesús. Amén. Claro. Una vergüenza. ¿Me explico, hermano amado? ¿Me explico? Entonces, esto es más profundo de lo que a veces nosotros escuchamos en nuestros púlpitos. Es mucho más profundo, porque la gente que está en la iglesia, que ha recibido a Cristo, que va, que predica, que canta, que toma una guitarra, que se da vuelta de carnero en la iglesia, no se interesa por Jesús. Eso se lo dejo como reflexión. Y empezamos entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan un par de minutos, vamos a alcanzar a ver una o dos de las siembras. Lo que dijimos entonces que es necesario que hagamos algunos alcances. Cuando habla en la Biblia de tierra, se está refiriendo al corazón, ya lo dijimos, ¿cierto? Vamos sentando esas cosas. Cuando habla de tierra, dice que cayó en buena tierra o cayó entre espinos, está hablando de tierra, eso se refiere a corazón. Entonces ya no pensemos más en la tierra, pensemos en el corazón de cada persona. Cuando se está refiriendo a semilla, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el que siembra la semilla? Dios. Es Cristo mismo. Es Dios mismo que siembra la palabra.
y quién la riega, y quién la abona, y quién la cuida, y quién la hace crecer, es el mismo. Pero ¿cuál es la labor que nosotros cumplimos entonces si Dios hace la mayor parte? La labor que nosotros cumplimos es que nosotros vamos a poner toda nuestra disposición a oír, a ser enseñados, a creer todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por eso es importante cuando Cristo dice que nosotros tenemos que ser como niños. ¿En qué sentido? En el sentido de que los niños son peleadores, en el sentido de que los niños se hacen bullying unos con otros. No, en el sentido de que los niños le creen a su papá, en el sentido de que los niños son, digamos, son crédulos, inocentes. Si el papá le dice, yo te voy a comprar esto, el niño le cree. Bueno, esa es la actitud que tenemos que tener frente al Señor. Creer que Dios nos va a bendecir y que todo lo que dice la palabra es por bien de nosotros. Seguimos. Significado y ejemplo. Junto al camino, ¿hay alguien del campo acá o alguien que viva cerca de la carretera? ¿Qué es lo que usted ve junto al camino? ¿Ha visto un árbol de fruto junto al camino? Nunca. Pura maleza. Los primeros 2 metros que están a la orilla del camino es pura dureza. Es puro terreno infértil. Por eso que el Señor hace esta comparación de que hay semillas que cayó en terreno duro, o yo le puse duro, pero podría decir usted en terreno infértil, en terreno que no tiene ningún crecimiento, no se espera nada de esa persona, no se espera nada de ese corazón. ¿Por qué? Porque es un corazón duro. También yo le puse aquí, es una persona sin entendimiento. Oseas 4:6, si alguien lo tiene me puede colaborar ahí. Yo estoy avanzando rápido para ir avanzando, ¿ya? Si alguien quiere retroceder con alguna pregunta, lo puede hacer. Oseas 4:6, ¿alguien lo tiene? Empecemos rápido con la Biblia. Amén. Ya, léalo nomás. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ya, esta palabra conocimiento aquí dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No se refiere, es difícil un poco de entender, por eso voy a tratar de ir lentito. No se refiere al conocimiento de aprenderse, por ejemplo, esta diapositiva. Esta es información. El conocimiento se refiere más a la palabra cuando Adán y Eva se tuvieron relaciones sexuales, ¿se acuerda? ¿Qué dice que Adán? ¿Cuál es la palabra que usa ahí? Adán Conoció. Conoció a Eva, o sea, dijo, Eva, ahora la estoy conociendo. No, significa Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Bueno, con Dios, ¿ya? Es lo que significa eso, que es intimidad. ¿Qué es lo que le faltó al pueblo en ese minuto? Con Dios fue intimidad. Porque a Dios no se le conoce en un texto bíblico, así usted lo lee y ya lo conoce. Esa palabra después tiene una experiencia de vida. No es cosa de que usted esto yo aprendí lo que era madurez y mañana se levantó maduro. No, no es así. Usted recibe la palabra tiene que morir en usted, tiene que germinar la semilla. Dios le empieza a dar el crecimiento, esa semilla es probada, a ver si eso no es de verdad. Y recién empieza a crecer y a dar fruto con el tiempo.
pero esa semilla usted la tiene que regar, regar, regar. De repente hay gente que le pasa esto, y esto es más duro lo que voy a decir. Esto no es para niños, ¿ya? Esto es, hay gente que recibe la palabra el domingo en la iglesia, vamos a suponer que es el domingo, y se va contento, y supongamos que la palabra habló de un tema que no le gusta mucho a los hermanos, que es el diezmo. Pero hay hermanos que nos toca la palabra el día domingo, y se va para la casa contentísimo. Oh, me tocó el Señor, y ahora ya recibo la... Pero la recibió en ese minuto, y llega a fin de mes, y diezmó. Llega el segundo mes, y diezmó. Pero al tercer mes le faltó para el gas, le faltó para esto, fue probado, y no lo hizo más. ¿Qué pasó con esa semilla que recibió ese domingo? Fue una semilla infructuosa, no es que tenga convicción de la palabra. Esa persona vivió un momento y después se decayó. No es el caso del terreno duro, que es peor, ¿ya? Porque el terreno duro ni siquiera recibe la palabra. ¿Quién tiene Mateo 23 al 36? Ahí habla de los fariseos. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Mateo, si yo lo encuentro, lo leo. 23. Amén. Dice así, ¿Ya? Léalo nomás. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. ¿Sigo? Sí. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Amén. Por un momento al principio pensé que le estaba hablando a la iglesia de nosotros, pero esto era para religiosos, para personas religiosas que cantaban, diezmaban, para personas que oraban, no era para gente incrédula. Entonces,
hermano, ojo con la religiosidad, ¿ya? Es bueno, hay que obedecer a la palabra en los mandamientos que tiene, claro que sí. Pero lo más importante es la justicia, tener a Cristo dentro de nosotros. Muchas veces rayamos en la religiosidad en nuestras iglesias y le damos más importancia a algunas cosas que no tienen tanta importancia y dejamos de lado otras cosas. No quiero profundizarme en esto porque el tema no es eso, pero hay mucho que decir sobre la religiosidad. Desviados en la fe, 1 Timoteo 1:7. Todas estas personas son de duro corazón, porque un religioso, vaya usted a meterle la palabra del Señor. Difícil, hermano, porque él ya está salvado, porque va a la iglesia, porque diezma, porque da limosna, se salva por las cosas externas, siendo que la salvación es por tener a Cristo dentro de nosotros. Eso es lo que salva, lo demás es el fruto de la obediencia. ¿Quién tiene? 1 Timoteo, vamos avanzando rápido para que ustedes tienen la lámina ahí para que lo vayan buscando los hermanos que van a leer. 1 Timoteo 1:7. Amén. Ya. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Queriendo ser doctores de la ley, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque están desviados de la fe. Estoy hablando de la fe verdadera, de la fe original, ¿ya? Personas que muchas veces el conocimiento los turba, pensando que el conocimiento los va a llevar a la justicia. No, amados hermanos, ojo con estas cosas, porque estas personas cuando se endurecen en esto, no dejan, no permiten que entre la palabra sana, la palabra verdadera. ¿Quién le va a enseñar a una persona que ya se la sabe todo? Nadie. Entonces, la palabra no tiene cabida en su corazón. A estas personas se refiere como un terreno duro. Entonces, cuando yo me hago la pregunta, ¿qué debo hacer para crecer, para perfeccionarme, para madurar? Es recibir la palabra sana. Y cuando yo tengo mi corazón duro, ¿podré recibir la palabra? No. Sabio según su propia opinión, según ellos. Proverbios 26:12. Amén. ¿Ya? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Qué dura a veces la palabra, qué decidora, qué certera. No a veces, por eso, siempre es certera, pero hay cosas que a uno lo dejan marcando ocupado. Por ejemplo, esto mismo. ¿Has visto personas sabias en su propia opinión? O sea, se espera más del necio que de él. Imagínense, hermano. ¡Qué dureza del corazón! ¡Qué dureza del corazón! Hay personas que no escuchan a nadie, que no escuchan consejos, que no se dejan, digamos, que nadie les dé un consejo, que nadie les dé una opinión, una mirada distinta, que nadie les enseñe. No, hermano. Cuando la Biblia dice someteos los unos a los otros, también se refiere a esto. Si Dios pusiere el día de mañana a una persona que está recién empezando a enseñar la palabra, yo que soy pastor ya más viejo y ya llevo muchos años en esto, no voy a participar en esa clase, voy a decir, ¿qué me va a enseñar este joven a mí? Estoy mal en eso, hermano. Tengo que aprender igual porque Dios también a él le revela la palabra. ¿Se fija? Distinto es, yo voy con madurez, discerniendo, juzgando, viendo lo bueno, lo malo. Eso es distinto, pero debo dejarme enseñar por la palabra. ¿Se entendió, hermano? Ya parece que ya estamos listos. ¿No? Si entramos a la otra no vamos a alcanzar. Y si nos quedamos aquí, ya vamos a estar bien. Así que vamos a darle gracias al Señor. Si antes no hay alguna palabra, alguna pregunta, ¿ya?
Dejar de compartir, donde dice aquí dejar de compartir. Téngame paciencia porque dejar de compartir, aquí está. Ahí está. Ahí está. ¿Hay alguna pregunta, hermano, antes de que tenga que ver con el tema, por supuesto? ¿Aló? ¿Pastor? ¿Con quién? Edmundo Garcés por acá. Edmundo Garcés, mi amigo Edmundo, ¿cómo está? Bien. La pregunta es, si soy inmaduro, ¿me salvo igual? No, naturalmente. Es que aquí no estamos hablando de salvación. O sea, nosotros del momento que creímos, fuimos salvos. No estamos hablando de salvación. No, este es un proceso. La salvación es por gracia, mediante la fe. Pero ahora, yo soy salvo y Dios plantó esta semillita que se llama Mauricio. Mi labor, mi propósito es que es como lo que espera Dios de nosotros. Si yo planto un árbol, ¿qué es lo que espero yo de ese árbol? Que me dé fruto. De comerme algún día un durazno, una manzana, una pera, del árbol que yo regué, del árbol que yo planté. Bueno, Dios de la misma manera con nosotros. Entonces, si yo no doy fruto y permanezco niño, voy a ser inmaduro. ¿Y eso me hace no ser salvo? No, pero voy a tener más consecuencias en mi vida de situaciones adversas que no voy a saber enfrentar, que voy a sufrir innecesariamente, que no voy a dar el ancho para hacer las cosas que Dios me pide. Más adelante vamos a ver por qué es importante madurar. Porque, hermano, muchas de las cosas que hacemos en la iglesia a veces la hacemos de forma inmadura. Y esto trae dolor y trae consecuencia a mi entorno. ¿Se fija? Y cuando yo cometo errores, esos errores los tengo que pagar. La pregunta que alguien me dijo en algún minuto, pero entonces Dios me perdona, sí, pues si yo mañana cometo un error, también me va a perdonar. El problema no es el perdón de Dios, si usted realmente se arrepiente, y si es una persona que tiene una conciencia sana, una conciencia no cauterizada, como habla la Biblia, claro, Dios lo va a perdonar. Pero la consecuencia de ese error, Dios no la puede borrar. No la puede borrar. Entonces, lo que yo estoy explicando ahora, que no lo voy a explicar ahora, sino que en la otra clase, da como para pensar, entonces, porque la gente piensa en la pura salvación nomás. Entonces, ¿para qué voy a madurar si igual soy salvo? Entonces, la persona que piensa así, yo me cuestionaría si realmente he conocido a Cristo, porque Cristo, se supone que cuando yo soy salvo, adopto la mente de Cristo. Y yo no he conocido a un Cristo mediocre. O sea que si Cristo me traspasó su mente, leamos el tiro aquí en el capítulo de Juan que leímos. Leímos Juan 1:1, ¿cierto? Ahora vamos a leer Juan 1. Dice, más a todos los, dice, a los suyos vino, ¿qué? A predicar, a salvar. Más los suyos, el pueblo no le recibió. Más a todos los que le recibieron, a usted, a mí, a los que somos salvos, les dio la potestad, en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De dónde nacimos nosotros? ¿Por qué nos hicimos hijos de Dios? Por la voluntad de Dios y adoptamos el gen espiritual de Dios. Por lo tanto, si alguien tiene una mentalidad mediocre, yo no preguntaría si es salvo o no es salvo. Yo me cuestionaría si realmente ha recibido a ese Cristo que tiene una mentalidad que crece, que avanza, que realmente es una persona que quiere más. ¿Por qué? Porque es el papá de él, le transmitió el gen, el mejor gen, que es Dios mismo, de perfección, de madurez. Entonces, yo la pregunta la haría, se la tiraría al revés al pastor. Es, si una persona piensa que adquiriendo solo la salvación está listo y no madurar, recuerden, la salvación es un regalo, usted no hizo nada, yo no hice nada. Pero ¿qué es lo que valora el Señor? La madurez, el fruto, porque ¿es fácil dar fruto o es difícil dar frutos? Es difícil. Difícil. Entonces, ¿cree usted que Dios lo va a valorar a usted porque usted se queda de brazos cruzados solamente con la salvación? ¿O usted trabaja en esa salvación y crece? Porque el mandamiento de Cristo no es solamente salvación, el mandamiento del Señor es crecer a la estatura de Cristo, es un mandamiento de Cristo. Entonces, si alguien no está creciendo a la estatura de Cristo, debe cuestionarse realmente, ¿acepté a Cristo o soy un fariseo religioso nomás, igual que esos que diezman, que hacen todo externamente, pero internamente no tengo a Cristo? No sé si quedó clara la pregunta, hermano amado. Pero la respuesta, más bien dicho, a la pregunta que se hizo. No es un tema de salvación, es un tema de genética. Yo vengo del gen de Cristo y debo crecer, debo obedecer a la palabra porque Él me impulsa. Y de hecho yo no voy a crecer por mí mismo, es la palabra la que me va a hacer crecer. Pero yo tengo que aceptar la palabra. ¿Sí se entendió? Amén. Terminamos. Bendiciones.